Ahí estamos, entonces en la segunda parte. Janina ahí arrancó, retomó ahí la consigna y planteaba de Kant la idea de la minoría de edad y lo vinculaba a la toma de decisiones. Y aparece, fíjense, ¿no? De qué forma bajar las emociones y la razón como una posibilidad de impulso, digamos, como una antítesis o como una cuestión opuesta al impulso de las emociones, ¿no? Bueno, qué interesante cómo van apareciendo estas tensiones como antagónicas y volvemos entonces al interrogante anterior, ¿no? ¿Qué pasa con la integralidad del sujeto que enseña y que aprende, ¿no? Porque esto, pensándolo en términos de sujetos de conocimiento, ¿no? Sujetos de conocimiento dentro de la escena escolar, estamos ahí implicados todos, ¿no? Todos estamos ahí. Entonces, desde allí, bueno, ¿qué lugar toma el error? ¿Y qué lugar toma el impulso, las pasiones, las emociones? Pensando en algo que también apareció, ¿no? Los sujetos de aprendizaje con los que nosotros vamos a estar, o con los que ustedes van a estar, son infancias, ¿no? Emoción pura, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Y en ese sentido, ¿qué otros puntos de encuentro para el análisis y la reflexión nos ofrecen por ahora Volno? Lo vamos a retomar a Volno, que fue apareciendo también por ahí. Didi Huberman y Kant. Yo no sé Ahí si será tan Natalie, válido. Perdón, no sé si... ¿Continúa? Sí, claro, continúa. Bueno, digo que yo no sé si será tan válido o no, pero me sugiere esto, ¿no? De decir que todos tenemos que llegar a ser en cierta manera mayores de edad, digamos, ¿no? En el sentido de tomar retos, en el sentido de salir de lo que quizás hoy la sociedad nos dice, bueno, que tenemos que ser de una manera o de otra, y haciendo referencia a lo que decían ustedes, de decir que vamos a trabajar con niños, y también que esos niños en cierta manera sean mayores de edad. ¿En qué sentido? De enfrentar situaciones, de poner un reto a la vida y de mostrar también, haciendo referencia a esto, las emociones, ¿no? Lo que esos niños sienten y también lo que nosotros sentimos. Entonces yo lo hacía como, nos relacionaba el texto con el tema de Kant, de la mayoría y minoría de edad. Yo entendí de que quizá la minoría de edad es que no se esforzaba o no tomaba retos ni decisiones. En cambio, la mayoría de edad es el que sí lo hacía, ¿no? Y en este caso me parece que hay que alentar a que todos, tanto niños como adultos, llegaron a mayoría de edad con respecto a la demostración de lo que uno siente. Yo creo que lo que está expresando la compañera, que es porque estaban privados de expresar su... Ellos estaban privados de la libertad de decir lo que pensaban o de razonar. Y al ser adultos, ellos ya podían manifestar lo que pensaban, lo que sentían. Yo lo interpreto así. ¿Puede ser? Solo que estoy como pensando, como elaborando, ¿no? Me parece que hay una diferencia entre tomar decisiones de manera impulsiva y en poder expresar una emoción. Me parece que son como diferentes situaciones. Nosotros, aparte desde el lado como docentes, en la subjetividad de esos niños a los que vamos a trabajar o a influir, es que ellos sí se pueden expresar. O sea, no, la coordinación de los niños en sí, el expresarse, expresar una emoción y que no caigan en el ridículo, como dicen, y esa diferencia en lo que es tomar decisiones de manera impulsiva al momento de decir determinadas cosas, y otra cosa es poder expresar una emoción ante determinada cosa. Yo creo que los niños tienen emociones
emociones, pueden cometer errores, y los grandes también, pero como que ya lo podemos pulir. Pero yo creo que los niños sí cometen errores por las emociones o un impulso. Lo veo de esa manera. Por ahí, perdón, el tema de en ser docente y estar frente a un niño que no puede expresar emoción, también lo limita y va creando una situación en su lado emocional donde se reprime y va reprimiéndolo durante mucho tiempo hasta que llega al punto de ser adulto y explotar, ¿no? Lo digo porque yo trabajo en una escuela donde trabajamos la psiconeuroeducación y trabajamos mucho esto de las emociones, porque no todos pueden expresarse emocionalmente, ni con palabras, pero por ahí lo demuestran con gestos. Trabajan mucho los gestos los niños, uno lo tiene que analizar bastante, porque un gesto provoca saber qué le está pasando. Y en las escuelas anteriormente, cuando nosotros íbamos a las escuelas, un golpe era firma del libro de disciplina, ¿se acuerdan? Y ahora ya hay que indagar por qué va el golpe. ¿Qué emoción le está provocando a ese niño? ¿Qué situación le está provocando a ese niño para que actúe a través de un golpe? O de un llanto, o una frustración. Y tenemos más trabajo ahora que en otras épocas de docencia, ¿no? Porque ahora los chicos se manifiestan. Y muchas veces vos los ves llorando y llorando y no sabes qué les pasa y tenés que intervenir. Como una persona y ahí tenés que vos utilizar, o sea, uno tiene que utilizar la razón, no ponerse a llorar al lado del niño, porque si no, no solucionamos nada. Ahí es donde la emoción a vos no te tiene que jugar en falso, porque estás trabajando o sea, estás tratando al niño. Pero si uno pudiera en la vida tener niños que puedan expresar siempre sus emociones, estaría muy bueno, porque llegarían a ser unos adultos diferentes a lo que por ahí han vivido los demás, ¿no? Nosotros que ya estamos grandes. Claro, yo encontré una relación entre los dos textos que es como que los dos te impulsan como a cierto punto reprimir un poco los sentimientos y ser razonable y siempre ir a la razón, y para mí no siempre está bien, porque es como que uno va reprimiendo, pero qué sé yo, para mí, a mí personalmente me sirve sentarme en mi pieza a veces y llorar. Cuando estoy muy estresada, ponerle un ejemplo, no es que yo sea así siempre, pero es como que en cierto punto nuestros sentimientos hablan por nosotros, y por ahí también demostrar un poco, ¿no? Los sentimientos nos hace un poco más humanos, ¿no? Y reprimirlos todo el tiempo, no. Entonces por ahí no llorar enfrente de alguien, pero sí mostrar como ese sentimiento de sí, yo te entiendo, yo también sufro. Entonces por ahí generar un ambiente donde todos tengamos esa seguridad de poder demostrar que sentimos, no por ahí llorando o enojándonos, pero esa libertad de poder, o por ahí simplemente sí, por ahí simplemente alguien quiere llorar enfrente tuyo porque siente esa seguridad, y, y está bien, todas expresan qué palabras. No sé si escucho bien. Perfecto, Andrea.
Sí. Muy bien, ¿sí? Fíjense que sigue apareciendo, re interesante, porque sigue apareciendo la cuestión de la limitación o del error, y me quedaba pensando, a raíz de lo que compartía Andrea, si acaso la única emoción que nos permitimos identificar es el llanto, como signo de ¿qué otras emociones aparecen permanentemente en las aulas o en lo cotidiano? Y retomar algo que, corregime Silvina si tomé mal apunte, cuando intervenimos con los estudiantes, con las infancias, no nos tiene que ganar la emoción, ¿no? En esta pulsión entre el ganar y el perder, pareciera entre la razón y las emociones, porque pienso, no me hiciste pensar, Silvina, perdón, si cuando estamos interviniendo ante una situación en el aula, ¿no? ¿Acaso ahí no estamos tomando decisiones? ¿Ahí no está interviniendo también la implicancia y la emoción que nos impulsa para tomar determinadas decisiones de acompañamiento, de resolución, de abordaje? ¿No? Ahí sí interviene. Estamos interviniendo porque si no te causa emoción qué le pasa al alumno o al niño, entonces es como que lo dejas pasar y pensás en qué sé yo, no sé cómo explicarlo, pero yo cuando digo la emoción es que digo yo, les doy un ejemplo cortito. A mí me pasó con un chico que tiene un problema tiene retraso madurativo y bueno, él tiene serios problemas psicológicos con cuestión de la policía, de la rebeldía. Fue abandonado de muy chico, o sea, su mamá lo abandonó y él se inventa historias de que su mamá lo viene a ver. Y cuando a él lo dejaban los compañeros de lado por su agresividad, se entraba en una psicosis donde no le importaba la salud del otro. Pasó un día en la escuela que se encerró en un aula y sacó un machete gigante, y iba a lastimar a todos sus compañeros, y lo alcanzamos a ver, y quedó solo en esa habitación, y las docentes intervinieron de una forma racional, donde trabaron la puerta y lo dejaron solo. Y hasta que salieran los otros compañeros subieran al transporte, entonces yo le dije que no, porque se iba a lastimar. Y ahí no sé si me jugó el impulso, la emoción o la razón, pero yo abrí la puerta y le dije trabala, y entré. Y estuvimos un buen tiempo, como media hora hablando. Para esto se había llamado a la policía, donde sabemos que si él tiene problemas con esa situación. Y hasta que se calmó, dialogamos un buen rato, le demostré que no tenía miedo, o sea que en realidad sí tenía miedo, pero bueno, la forma de la postura, y como dijo la profe Pau recién, hizo como que no se notara que tenía miedo. Y bueno, y salió todo bien, gracias a Dios salió todo bien, y pudo volver a la casa. Y cuando llegó la policía yo le dije que se fueran, que ya estaba todo controlado, porque si no íbamos a terminar en una situación peor. Pero después cuando llegué a casa quebré de llanto, y darme cuenta que tenía familia, que tenía hijos que me estaban esperando, pero en ese momento creo que la razón la razón hizo que junto con la emoción que pudiéramos terminar en una buena situación. No sé si va al caso el relato, pero cuando estamos en la educación hay
hay que mirar todos los puntos de vista, porque todos son diferentes. Los niños son todos diferentes. Sí, como en esa toma de decisión, que bueno, son así, fíjense, ¿no? Una situación concreta, extrema en este caso, ¿no? Una situación compleja, permanentemente en las aulas. Bueno, en esta por ahí la única cuestión extrema es si nos quedamos sin batería. Bueno, aparecen otras cuestiones que también vamos a poner en estudio, ¿no? ¿Qué pasa cuando no podemos sostener a alguien porque hemos generado algo y no podemos ir a sostenerla desde el estar ahí cara a cara? Y poniendo en juego la afectividad, las emociones, y teniendo nuestros cuerpos acá, detrás de la pantalla, ¿no? Ahí también nos pone en jaque la cuestión de las emociones y, bueno, de qué forma podemos generar la implicancia y el vínculo. Pero volviendo al ejemplo que nos traía Silvina, efectivamente, ¿no? En un instante aparecieron conjugados razón, emoción, y la razón de la mano de todos los instrumentos legales y los formularios que nos vienen a la mente ante una determinada situación, desde los distintos argumentos y razones que podemos ir señalando del por qué tomamos determinadas decisiones, y en este caso, qué priorizó, ¿no? La idea del sujeto de derecho, seguramente, ¿no? Y la idea del conocimiento sobre la realidad y la historia de ese sujeto, ¿no? Por eso es muy importante, nos parecía re interesante traer a colación el texto de lo que nos propone Didi Huberman con este apartado y con este recorte, para poder pensar qué sería esta posibilidad autónoma y esta posibilidad de toma de decisiones, que lo toma también de Rancière cuando habla de el maestro ignorante, un texto que invitamos a leer también, y que nos ayuda a valorar qué es lo que pasa con la tarea, y desde la tarea docente, al poner en juego la razón, la emoción, y la idea del conocimiento en clave social histórica, pero al mismo tiempo en la particularidad de la escena escolar y del escena aula. Fíjense que nos interesa seguir encontrando puntos de inflexión, puntos de encuentro, relaciones, que nos ayuden a seguir problematizando situaciones o hechos que sean producto de nuestras experiencias, y que nos ayuden a ir construyendo más razones y argumentos para las tomas de decisiones dentro de la tarea docente, ¿no? Ese es el sentido de la propuesta. Así que sí, Silvina, muy atinado el ejemplo, y conjugó en una misma escena esta imposibilidad de dividir razón y emoción, ¿no? O de no ponerlas al menos en posiciones antagónicas, ¿no? Opuestas y reconciliables, ¿no? Profe, David. yo también estaba pensando en algo que me pasó, en una experiencia propia cuando fui a estudiar teatro, pensando en esto de lo patético, de lo ridículo, ¿no? Bueno, el teatro toma como el error como algo, una posibilidad incluso. Entonces es algo que a mí sinceramente me hizo más libre de poder decir, bueno, me puedo equivocar, tengo esa posibilidad, puedo decir que no a algún ejercicio que me están planteando. Obviamente era una modalidad de taller, no me estaban evaluando, entonces también creo que eso juega mucho, pero me quedé pensando en esto de decir, bueno, a ver, parte de lo que nos hace de ser más empáticos, de decir, bueno, podemos equivocarnos en el aula, podemos, no vamos a ridiculizar a alguien porque se dejó llevar por una emoción en un momento, porque a mí me puede pasar también, soy un ser humano. Me quedé pensando como en eso, ¿no? Como también en ese momento
a mí me hizo más libre poder cometer errores. Me parece que está genial. Perdón, sí. ¿Alguien quería hablar? No, profe. Sí. Quería preguntar que a veces me llama la atención, por ejemplo, maestros que tienen experiencia, o cualquiera, ¿no? Que tenga experiencia y a veces te juzga, ¿no? Por ejemplo, mi hija el año pasado estuvo, bueno, en la escuela, y bueno, estaban hablando del tema de hay un programa que hablan del cuerpo, de esas cosas. Ella estaba en 6º grado el año pasado acá en Neuquén. Y bueno, ella, mamá, dice, la señora me dijo que quería que hable de mi cuerpo y de la menstruación. Y yo no quería hablar. Y parece que, bueno, que la maestra le insistió, y yo digo, pero ¿por qué tiene ella teniendo experiencia? ¿Por qué tiene que venir eso a decirme mi hija y después yo se lo tengo que manifestar a la maestra? O sea, yo creo que es muy complejo el tema de ser docente. No estoy juzgando, estoy diciendo por qué, nada más. No, yo tengo miles de errores y bueno, eso, nada más. Quiero hablar, ¿no? Fíjense que ahí tomamos lo de Rosa y lo de... ¿quién estaba hablando antes de Rosa? ¿Sabina? Sí, Sabina. Sí, Sabina. Sabina. Estamos abordando la noción del error en esta cuestión de pensar, bueno, cómo, si es necesario o no regular y de qué forma se regula la emoción, siguiendo esta tesis de Darwin, ¿no? Donde las emociones se instalan en términos de un límite, un error. Pensando entonces en la posibilidad de mirar siempre para dentro del aula o para dentro de la escena escolar, nos trae Sabina el ejemplo de un taller de teatro donde tuvo la posibilidad de ser libre, donde el error es parte del aprendizaje. Entonces pensaba en algunas categorías que se trabajan también dentro de la formación docente, vinculadas a toda esta línea que van a la propuesta del paradigma del constructivismo, donde el error, digamos, es el motor y donde el error, digamos, más que el límite es el puente, ¿no? Y las distintas vertientes del constructivismo y del cognitivismo. Entonces pensaba, ¿qué sucede para dentro de las escuelas, ¿no? Con la idea de error? Y esto va de la mano de esta idea de verdad, ¿no? Que siempre estamos tras una verdad, ¿no? Esto que veníamos, con lo que arrancamos prácticamente el encuentro de hoy, ¿no? Para poder pensar la idea del conocimiento y qué significa entonces para nosotros propiciar y acompañar o generar espacios de conocimiento. Seguramente acá aparecen algunas cuestiones vinculadas a lo que ustedes dijeron, ¿no? Lo que nos afecta, nos implica, nos moviliza, nos paraliza, ¿no? Que también lo escuchamos en términos de que nos interpela, ¿no? Y si nos sentimos interpelados, ahí aparece nuestra historia y nuestra afectividad, nuestras emociones, y algo que tal vez se ha venido tachando desde un determinado modelo de escuela, ¿no? Con todo un trasfondo político, ideológico, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que saber y qué es lo que tiene que ser enseñado en las escuelas? ¿Qué lugar toma el conocimiento? ¿El conocimiento de quién? ¿De expertos, de ajenos? ¿Dónde está el lugar para quienes van construyendo el conocimiento dentro de las escuelas, ¿no? Entonces acá aparece la categoría experiencia, como esto que me interpela, como esto que me sucede y que me afecta, ¿sí? Y en consecuencia acciono, tomo decisiones, y con distintos lineamientos que se van poniendo en tensión y sobre los que también vamos aprendiendo los docentes, ¿no?
seguramente Rosa hacía alusión a un instrumento legal que está instalado después como programa, con diseños curriculares, que es la ESI, y que tiene que ver con distintas formas de abordar la afectividad, el cuidado del cuerpo y la salud, los vínculos, la perspectiva de género, ¿no? Y todo lo que implica la ESI. Y sobre esto, digamos, también es importante ver qué espacios se generan para esa construcción de saberes y de conocimientos. Siguiendo entonces con lo que teníamos pensado para hoy, me parece, Pau, que fueron apareciendo estos puntos de encuentro, estas relaciones entre Kant, Pau y todas las que estamos acá, ¿no? Dije Pau porque en relación a lo que habíamos planificado, pero como las que ponen en escena todos son las estudiantes en el aula, entonces en esto de poder tomar decisiones sobre cómo continuamos, tal vez avancemos sobre el otro momento que queríamos anticipar. Sí, ahí, como siguiendo esto que venía charlando Mariano, que estaba haciendo a modo de síntesis Mariana, en el chat aparece Andrea que dice algo así como que la emoción nos da una sensibilidad para la acción con los estudiantes, ¿no? Con los niños. Y Janina, como decía algo bastante parecido, me parece, o tiene varios puntos en común, diciendo que hay un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Como por ejemplo, la posibilidad, siguiendo el ejemplo que mencionaba Silvina antes, de que nos impulse a actuar, ¿no? De que la emoción nos impulse a hacer algo que quizá es algo atravesado por la razón, ¿no? O atravesado por una experiencia que se razonó en algún otro momento, que pensándolo desde este lugar de que la experiencia nos genera modos que pulimos, para utilizar esa palabra que dice Rosa, en vínculos, en modos de abordar un determinado tema, cómo aprender a moldarse, ¿no? a los espacios con los que interactuamos. Y en eso me parece que está bueno esto que están diciendo, porque nuestro objetivo con Mariana era mostrarles como dos tipos de relatos, no sé si tan diferentes, pero que muestran como una oposición binaria, ¿sí? Como dos opuestos, en donde por un lado aparentemente la razón es la que nos lleva a adquirir el conocimiento, siguiendo un poco el texto de Kant, con esta idea de que somos personas ilustradas en tanto que podamos desarrollar la razón, que eso nos va a llevar a un progreso de la humanidad, de que tenemos que ser mayores de edad. Y esta idea de mayor de edad, como fueron saliendo en lo que ustedes fueron comentando, tiene la idea de que es el adulto el que tiene el uso de la razón, y que parece que no se equivoca, y que parece que controla sus emociones, o que incluso las anula, con las consecuencias que mencionaba Silvina también, de explotar, ¿no? Pero bueno, eso no lo menciona Kant, claro. Y sigue un poco esa línea, que es la línea propia de la época, ¿no? De la época de la modernidad, donde se creía que la sociedad toda en su conjunto iba a avanzar y a progresar en tanto que pudiéramos todos razonar con la cabeza, ¿no? Y parece, sin embargo, que el texto de Didi Huberman, a pesar de que toma mucho a Kant y a Darwin, hace como una crítica, ¿no? De estos dos personajes, porque de hecho el tema de todo el libro se llama qué emoción, o qué emoción, qué emoción. Y entonces ahí en esos términos, como que si bien menciona estos dos personajes que pertenecen como tienen un mismo hilo conductor, ¿no? De que la razón es lo importante, a diferencia de lo otro, de lo emocional, nos encontramos con que las emociones, a partir de lo que ustedes dicen, nos ayudan, ¿no? Como que nos orientan, como que... Esperen que se me metió un perro en la casa, denme un segundo. ¿Qué habrá pasado? Sí, en esta idea de que efectivamente las emociones, claramente lo decía Silvina ahí en el ejemplo, ¿no? Que nos impulsa y que nos orienta en esa toma de decisión. Dale, Pa. Sí, perdón. Y
Y me parecía que estaba bueno esto porque en definitiva creo que ustedes pudieron llegar como a una síntesis, ¿no? Entre ambas cosas. Esta idea que por un lado tenemos aparentemente la razón, pero también tenemos las emociones. Es indudable. O sea, nadie de ustedes negó esto, ¿no? Realmente las tenemos. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo ayudamos y cómo nos ayudamos a poner en palabras esas emociones que a veces como que parece que nos están estrangulando, ¿no? Que nos generan incluso enfermedades en esta idea del explotar, que me gustó porque es algo como que no tiene control, ¿no? La explosión. Y no sé si el texto nos invita a controlar las emociones, pero sí me parece que esta idea que mencionaba, perdón, la hoja, que mencionaba Janina y que se fue como desarrollando, ¿no? De poder acompañar a expresar al otro o a expresarnos a nosotros. Me parece que eso está bueno como para que lo vayamos retomando y para que lo tengamos presente, ¿no? Era un poco nuestro objetivo, ver que las dos cosas van de la mano, porque son parte de nuestro ser. O sea, de hecho, en el programa que menciona Mariana sobre la CESI, las emociones son un tema para desarrollar, ¿no? No solo el cuerpo, no solo lo biológico, no solo la reproducción, no solo el tema del aborto, como había salido en la otra clase, sino también este tema de cómo expresamos lo que sentimos y qué hacemos con eso que sentimos, ¿no? ¿A quién nos animamos a exponernos, como dice el texto, ¿no? Ahí Didi Huberman, y creo que Sabina había mencionado esta cosa de el exponerse frente al otro. Claro, la emoción es una exposición. Y es como que esta sociedad no habilita mucho los espacios. Entonces, creo que la CESI en las escuelas lo que nos está habilitando es la posibilidad de, tengamos una vida más piola para poder dar los espacios para acompañar, para expresar, para abrazar, para el llanto, para el enojo, para el golpe, y poner en palabras esas cosas, poder como sacarlas, ¿no? Como decían ustedes. Me parece que está muy bueno esto como a modo de, no sé si de cierre, pero sí de síntesis de este espacio, porque lograron hacer algo que era como un poco nuestro objetivo y que espero que se haya entendido claro, como poder desestructurar, ¿no? Como dice ahí Natalie, pensando que la estructura es una estructura racional, ¿no? Pensándolo en ese sentido. Bueno, no es solo racional, ya nos damos cuenta, ¿no? Con todos los ejemplos y las experiencias que ustedes fueron relatando. Sí, sumo a esto que dice Pau, que efectivamente esto tiene que ver con una perspectiva de derecho y con algunas de las cuestiones que nosotros siempre enunciamos, ¿no? Sujetos de derechos, todos somos sujetos de derechos. Bueno, la ESI viene a abonar esta cuestión y, digamos, y se corre de esta idea de trabajar las emociones desde algo sencillo, que tiene que ver con identificar cómo nos sentimos, sino a pensar las emociones para poder establecer relaciones y vínculos saludables, ¿no? Es desde ahí, ¿no? Es un entramado relacional y social explicado desde las categorías de sujetos de derecho. Por eso, digamos, hay como mucha tensión y hay mucha resistencia, o hay mucha... nos moviliza porque socialmente no hemos sido educados desde una perspectiva de derechos, ¿no? Entonces esto nos moviliza a muchísimas cuestiones y nos interpela en cualquier lugar que ocupemos dentro de la sociedad. Y nos parecía importante traer a colación este texto, que en el tramo de tutorías no lo trabajamos por el tiempo y demás, porque nos ayuda a hacer puente con el próximo texto que vamos a sugerir en la lectura, y vamos a trabajar el próximo jueves tratando de abordar algunas dudas, inquietudes que les sugieran del texto que le vamos a proponer, para poder presentarles un primer trabajo que sí va a requerir escritura y presentación, y que va a tener la posibilidad de ser reelaborado, revisado, o lo vamos a seguir complementando a medida que sigamos avanzando en este proyecto, ¿no? Sí, la propuesta, como decía Mariana, que tenemos es que ustedes puedan abordar
que creemos que es algo que, como, que complementa esta idea que se fue formulando en el espacio de la clase. Es un texto de Diana Mafía, ella es una filósofa contemporánea argentina, da clases en la UBA, bueno, tiene una trayectoria muy vasta, muy compleja, y ha hecho y hace muchas actividades vinculadas al tema que propone en el texto, justamente. El texto se llama, que se los vamos a pasar, Contra las dicotomías, feminismo y epistemología crítica. Si bien por ahí tiene como algunas palabras difíciles, como dicotomía, feminismo, que ni hablar que es difícil, y epistemología crítica, en el texto lo va a ir como desarrollando. Es un texto de unas 9 páginas, y la idea es que, bueno, va a mostrar qué sería el feminismo y la epistemología crítica, antes define un poco qué es cada cosa, y la idea es mostrar por qué eso sería o no sería una dicotomía, o cómo está planteado. El bagaje de lo que hemos estado trabajando en las clases anteriores, y de estos textos previos, porque los va a ayudar a como a poder hacer conexiones, ¿no?, con lo que ustedes van a leer. Así que la propuesta es que ustedes lo trabajen, no quisiera adelantar nada, seguramente va a generar así como bastante discusión, en el sentido positivo, ¿no?, de conversación, de intercambio de ideas, lo quiero decir. Porque bueno, tiene como una postura determinada en torno a qué es el feminismo y a qué podríamos hacer con ese feminismo, o cómo verlo, por ejemplo, en el aula, o en el acceso al conocimiento, o en los modos de abordar los conocimientos. Si es que podemos hablar de uno, o hablamos de varios, ¿no?, que eso también estaría después bueno para conversar. Así que bueno, en ese sentido les proponemos el texto. Si a ustedes les parece que la idea sería un poco compartírselos, para que el jueves próximo, que no vamos a tener clases presenciales, podamos hacer ese intercambio, así como hicimos por WhatsApp. No sé qué les pareció ese intercambio por WhatsApp, si les pareció útil o no, si prefieren otra cosa, si se les ocurre otros modos para intercambiar, ¿no? Porque fue como una idea que tuvimos con Mariana, que no la habíamos hecho antes, y es simplemente como para darles un poco a ustedes de alivio entre clase y clase, y no tener todas las semanas rigurosamente un espacio que por ahí les consuma tiempo, o les lleve como mucha lectura, o les demande organización en la casa. Pero no sé cómo lo ven ustedes, por ahí estaría bueno escucharlas, o escucharles, para saber cómo les resultó, y ver si lo podemos afinar o modificar para este próximo intercambio. A mí por lo pronto me encantó el espacio. Estuvo buenísimo.